En relación al descubrimiento de Chile, hay dos personajes relevantes que destacar: Diego de Almagro y Pedro de Valdivia. Diego de Almagro es importante porque fue el primer español que inicia un proceso de descubrimiento de los territorios que estaban al sur del Virreinato del Perú o al sur del Imperio Inca, donde había llegado Francisco Pizarro. La conquista de Chile, como dice ahí, por lo tanto, es la consecuencia lógica del asentamiento de los españoles en Perú. Es decir, una vez que llegaron a esta zona del Imperio Inca y establecieron el Virreinato del Perú, demarcan esa zona como un centro de desarrollo, ¿no es cierto?, un centro estratégico del Perú, y desde ahí hacia acá, obviamente Almagro, hacia el sur, emprende un viaje tratando de buscar lo mismo que habían encontrado en México y lo mismo que habían encontrado en el Perú, es decir, una zona rica en oro, plata y en riquezas. La idea original de Almagro era establecer en esta zona una gobernación propia. Sin embargo, sus planes fracasaron porque en estos territorios no encontró la riqueza que había en México ni la riqueza que había en Perú. Por lo tanto, se devuelve Almagro y se devuelve sin dinero y sin ningún tipo de recompensa económica en este sector. Almagro solo viene, descubre, hace unas expediciones para explorar el territorio y posteriormente se va. Como dice ahí la imagen, esta primera expedición a Chile fue un fracaso que generalizó la idea de que este era un territorio pobre e inhabitable. Cuando Diego Almagro llega posteriormente al Perú, comenta, ¿no es cierto?, que en estos territorios de Chile no había ninguna riqueza a explotar. El viaje de Almagro tuvo la siguiente motivación. La idea de Almagro era conquistar estos territorios al sur del Perú como para denominarlo como la gobernación de Nueva Toledo. Y la idea económica, esa podría ser una idea política la que te acabo de mencionar. En el caso de la idea económica, era buscar riqueza, buscar oro que le permitiera desarrollarse, establecer una gobernación y enriquecerse, obviamente. ¿Cómo se organizó la empresa? Primero se establece la petición de un permiso a la corona y la corona española entrega, ¿no es cierto?, un documento que le permita al gobernador venir a estos territorios y establecer aquí una gobernación. Hay que dejar claro una cosa. La corona española lo único que hacía era establecer o dar un permiso para que se iniciara el proceso de descubrimiento y conquista, porque el financiamiento era un financiamiento que se establecía entre particulares. ¿Cómo se financió este viaje de Almagro? A través se establece una compañía, es decir, se juntan recursos entre Almagro y Pizarro. Pizarro era el que se había quedado en el Perú como gobernador del Perú, y ahí se financia con todas las ganancias que se habían obtenido del Perú, es decir, con todo el oro y plata que habían logrado juntar en esa expedición. ¿Por qué regresa Almagro? ¿Qué situación le ocurre? Primero, no encuentra riqueza, no encuentra el oro que él esperaba en estos territorios. Además, cuando se estaba desarrollando este proceso, él fue absolutamente presionado por quienes lo acompañaban, ya que veían que en Chile no había riqueza y por lo tanto lo único que les interesaba era volver al Perú para poder establecer ahí y poder seguir viviendo de todo lo que era el oro y plata en ese virreinato. Y en tercer lugar, es que se da cuenta Almagro que no hay oro, que no hay plata en estos territorios, por lo tanto decide viajar a la zona Perú y reclamar para sí la ciudad del Cusco. O sea, toma la decisión de volver y decirle a Pizarro que en realidad él se va a quedar en el Cusco y él es el que le corresponde quedarse en esa zona. Ahí se inicia una disputa y una que termina con la muerte finalmente de Almagro en la zona del Perú. ¿Qué importancia tiene Almagro para el desarrollo posterior de lo que era la gobernación de Chile y lo que es nuestro país? Es decir, ¿por qué será necesario que lo estudiemos? Porque él fue el primero que logra llegar a estos territorios, reconocer todo lo que es la zona del territorio del Chile central. Entonces él es el descubridor de nuestro país, quien logra establecer los primeros contactos con los pueblos indígenas, un contacto menor, no se establecen muchos vínculos, porque él solo viene, hace una exploración pequeña,
algunas zonas, principalmente a la costa, lo que es la zona de Valparaíso y a la zona central. Y de ahí en adelante Almagro es el que difunde en el Perú la idea de que en Chile no había riqueza, no existían los imperios ni las civilizaciones como las civilizaciones inca y azteca que anteriormente habían encontrado los españoles. En todo caso, esto no corresponde tanto a un mito, sino que pertenece más bien a una realidad. La realidad de nuestro territorio era que no existían estos lugares como en el imperio inca ni en la civilización azteca. El viaje al Magro también está lleno de complicaciones. Él sale del Cusco y si viéramos un mapa actualizado, es decir, no el mapa con la división de los países que existía en esa época, recuerda que en esa época solo habían en estos territorios distintas etnias conviviendo en distintos estados culturales, es decir, algunos eran cazadores, otros recolectores, otros ya estaban asentados y dominaban la agricultura, etcétera. Pero si vemos un mapa actualizado con la división de los países, el viaje que realizó Almagro fue el siguiente. Sale del Cusco y toma la dirección de las altas montañas por la línea inicial. Va hacia el lado pasó por el lado de la cordillera argentina, en una zona muy compleja con altitud y mucho frío, y ese viaje lo realiza en el invierno del año 1536. Llega al territorio chileno y entra por un paso que se llama el Paso de San Francisco, a la altura de Copiapó, como indica la flecha más o menos en el centro del mapa. Desde ese valle de Copiapó, él avanza hacia la zona aproximadamente de lo que es el río Aconcagua, es decir, la zona central del país. Y desde ahí realiza expediciones, por ejemplo, como la que realiza Gómez Alvarado, que va desde la zona de Aconcagua y llega hasta la zona de Litata. También desde ahí van expediciones que van a la zona costera de ese sector, que sería el actual Valparaíso. Cuando se da cuenta que ya Chile no posee esa cantidad de riquezas y oro y plata que él venía a buscar, se devuelve hacia el Cusco y lo hace por la vía del desierto de Atacama, en una época de verano, por lo tanto eso significa también una pérdida importante para él. Perdió un montón de animales y hombres en la zona de la cordillera en el invierno y el resto los terminó de perder en la zona del norte, ¿no es cierto?, en su vuelta por el desierto de Atacama, uno de los desiertos más áridos a nivel mundial.